Digo Sheila. Buenos días alumnos, Lauta Wechrat, ¿cómo está usted? Espero que se encuentren el día de hoy. Hoy vamos a explicar cómo deben de entregar sus guías de trabajo 3 y 4 para el día viernes 6 de mayo. Primero, el folder es de color rojo en tamaño oficio, en el cual deberán incluir las guías de trabajo 3 y 4. Esas guías tienen un espacio para colocar su información personal, por favor llenarlas. Si usted no entregó la guía 1 y 2, por favor no debe de incluirla en el folder porque eso ya no tiene punteo, porque como maestros debemos inculcarles valores de responsabilidad. Así que esas dos, aunque usted las meta, no se van a calificar, solamente la guía 3 y 4. Dentro de las guías 3 y 4 hay una duda constante que tienen con la canción. Fíjense que la utilizamos para los pronombres personales, donde aprendimos 6 pronombres personales y el objetivo es que usted repita esos 6 pronombres haciendo la canción y que los escriba. Entonces, usted, por ejemplo, puede inventar la canción con el tono de la canción Campanero y puede decir Rinrat rige, rinrat rige, rija rige, rija rige. Usted solamente debe usar los 6 pronombres personales. No debe incluir más palabras en cachiquel ni en español, porque el objetivo es que usted escriba muchas veces los pronombres y los cante o los repita para que los pueda escuchar y aprender. Entonces, esto es todo lo que tenemos que ver para la guía del día viernes 6 de mayo. También les recuerdo que debe de ir bien forradita y que en la parte de afuera yo les engrapé una rúbrica donde estaba actitudes que ustedes deben de mejorar. Por ejemplo, lo que los dibujos correspondan a su grado y nivel educativo, porque a veces cortan mal o pegan a la carrera. Entonces todo eso va en aspectos actitudinales, su actitud, de cómo está trabajando y debe mejorar. Ahí yo le marqué. Entonces en esa hojita que yo les puse, por favor necesito que vaya firmada por sus papás, el nombre completo, el número de teléfono y si es posible el DPI, para dejar constancia de que su papá o su mamá está informado de cómo usted está trabajando. Espero que les vaya bien y espero que en esta entrega, que son 50 puntos, todos tengan estos 50 puntos. Un fuerte abrazo. Kerika.